Muy buenas noches, sean bienvenidos a una tutoría más, tutoría número 12, correspondiente a nuestra materia. Recordando que ya estamos básicamente en la finalización de este, de este ciclo, en lo cual es importante que nosotros comencemos a cumplir con lo establecido por ello. Cada uno de las tutorías que se están dando vienen haciendo énfasis en determinar aquellos puntos en los cuales ustedes tienen un poco de dificultades para poder lograr profundizar el análisis, el estudio de esos contenidos y solventar dichas dudas. Recordando que en esta tutoría número 12, los canales de comunicación, tenemos ahí el correo institucional jose.lopez1@ues.edu.cb. Igual, tenemos también por ahí el correo de nuestro coordinador de materia, que es el licenciado Ábalos. Igual, vamos a recordarles que también tenemos el espacio en plataforma, foros de dudas. Igual tenemos también la parte de los mensajes instantáneos que nos proporciona la plataforma. En la tutoría virtual número 12, nosotros tenemos por acá eh, el espacio de la agenda. En la agenda que pretendemos desarrollar en esta tutoría, a nosotros nos dice que vamos a, en primer lugar, darle la bienvenida a que ya se ha desarrollado un diagnóstico de lectura, ¿sí? Va a tener un desarrollo de ejercicios, bueno, dependiendo cómo se vaya dando esta tutoría. Recordando que esta tutoría es la introducción a la unidad número 6, ¿sí? Entonces, mínimamente nosotros estaríamos trabajando con dos contenidos. Ya verificaremos cuáles son. También tenemos el espacio de consultas, ¿sí? Que ustedes pueden tener ya por la lectura de estos contenidos, recordando que ya estamos en eh, este, este material ya está a partir desde el 28 de octubre, entonces ya tienen que haber leído por lo menos algún contenido. Ya vamos a verificar la ruta de aprendizaje, cómo se va marcando dichas lecturas. Igual tenemos por ahí en este espacio las conclusiones y cierre de esta tutoría. Entonces va a ir dependiendo cómo se vaya planteando poco a poco. Pero generalmente se trabaja de acuerdo a lo establecido inicialmente en la tutoría. Em, Recordando también que estas tutorías nos están encaminando cada vez más al trabajo como tal y, y de conclusión de la parte de la unidad número 6, con la cual estaremos concluyendo nuestra unidad. Además, haciéndoles énfasis en que ya está la cuarta tarea, ya está vigente, por lo tanto es de estar planteando, eh, desarrollando los ejercicios que se nos solicitan. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar al diagnóstico de lectura. Pero para ello, nosotros primero vamos a verificar cómo está planteada nuestra agenda. Entonces, vamos a ver nuestra ruta de aprendizaje. En esta ruta de aprendizaje, en primer lugar,
A nosotros nos está diciendo que vamos a trabajar con la unidad número, número 6 de introducción a la teoría de matrices. Esta va a estar basada desde el 28 de octubre hasta el 8 de noviembre. Y en ese tiempo se estipula que usted va a desarrollar esta unidad. Es decir, leer los contenidos. Para la semana 13, nosotros la estamos constatando que es desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, justamente hasta este día. Para esto, los objetivos que plantean son reconocer el concepto de matrices y los elementos que lo conforman y conocer algunos tipos de matrices más importantes. Entonces, los contenidos que nosotros debemos trabajar para esta tutoría, nosotros estamos observando una breve reseña histórica de las matrices, o sea, cómo se han ido, cuáles son esa reseña histórica, cómo es que han surgido. El 6.2, nosotros tenemos las definiciones y notaciones. Vamos a comprender cómo se van definiendo, ¿sí? Y sobre todo, cómo las vamos a escribir. En esto, las experiencias de aprendizaje, nosotros tenemos ahí la lectura de material complementario referente a las matrices, las reseñas históricas y definiciones básicas que nosotros debemos. Para esto, a nosotros nos plantea que lo vamos a encontrar todo en el material complementario de la unidad número 6. Y ese material estamos hablando de las operaciones básicas con matrices y la introducción a las matrices booleanas. Y ya está la asignación de la cuarta tarea para la fecha límite de entrega, que va a ser el 12 de noviembre. Es decir, cuando nosotros finalicemos el 8, vamos a tener todavía, nosotros vamos a tener 4 días más, ¿sí? Hay que hacer énfasis que no va a haber prórroga, ¿sí? Porque se pierden los tiempos. Igual ya no se desarrollan las cosas. Así de esa manera. Entonces, esas son las condiciones que se están dando y se establecen. Entonces, de esa manera, vamos dando continuidad a nuestra ruta. Vaya, en este espacio, ya la semana 14, que está comprendida del 4 de noviembre hasta el 8 de noviembre, ya la última semana para trabajar con esta unidad. Entonces ahí tendremos que, como objetivo, efectuar de manera adecuada las operaciones básicas sobre matrices. Luego, asimilar el concepto de matrices booleanas y algunas operaciones que puedan realizarse sobre ellas. Entonces vamos a trabajar el 6.3, 6.3 de operaciones con matrices y el 6.4 que son matrices booleanas. Lectura del material
complementario de la unidad 6, ahí se nos plantea. Igual va a tener, esos serían los recursos. Eh, eh, el instrumento de evaluación va a ser resolver algunos ejercicios planteados en el material complementario. Las tutorías de repaso, vamos a tener la tutoría de repaso número 6 el día 9 de noviembre. Y de 1 a 2:50. Ahí se plantea que excepto Santa Tecla, que en ese lugar, en esa sede se está dando el día domingo. Entonces, de esta forma se estaría trabajando. Que el día 9 nosotros tendríamos la tutoría. Eh, vaya, vamos a entrar de lleno ya a la parte de la tutoría. Claro, la parte de... Vaya, nosotros, nuestros contenidos son 6.1, histórica. Luego tenemos las definiciones y notaciones. Y vamos a tener ahí operaciones de matrices y las matrices booleanas. Entonces vamos a pasar al siguiente. Vamos a abrir nuestro documento. Vamos a verificar. Vamos a verificar por acá. Vaya, nosotros nos plantea primero que hay un contenido 6.1 en el cual a nosotros se nos da una definición. Y es este contenido que está alojado en la plataforma. Entonces, para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Vaya, la reseña histórica a nosotros lo que nos dice es que el origen de las matrices es muy antiguo. O sea, una aplicación de las matrices son la parte de los cuadrados latinos y los cuadrados mágicos. Estos estudiaron desde hace mucho tiempo. Y aquí nos explica brevemente cómo, que se trataba. En primer lugar, la parte del cuadrado mágico. Baeze dice que es una matriz en la cual sus filas y sus columnas y dos diagonales. Entonces, los principales suman exactamente la misma cantidad. Entonces, desde ahí ya se iniciaba ese cuadrado mágico, era 3×3, y lo estaba registrando ya la literatura china, allá por el año 650 antes de Cristo. Y luego el cuadrado latino es una matriz n por n, es decir, no está estrictamente definida con 1×1, 2×2, sino que es n por n. Elementos en la que cada casilla está ocupada por uno de los n símbolos, de tal modo que cada uno de ellos aparece exactamente una vez en cada columna y en cada fila. Una variante de ellos podría ser el famoso sudoku, ¿verdad? Vaya, ahí observamos el cuadrado latino. En uno está con letras, ¿sí? Del abecedario, y en el que está al costado derecho, en este estamos hablando que es un 5×5. Bueno, los dos 5×5, pero en el del costado derecho son números, ¿sí? Y el costado izquierdo son letras. Vaya, usted observa que justamente en la parte central, usted observa, por ejemplo acá, y en los números, usted observa que tiene
una serie de unos, ¿verdad? Y 2, 5, 3, 4, y si observa bien, se repiten, ¿sí? Pero no se repiten en línea diagonal, ¿sí? Pero si la lectura se hace por columnas o por filas, nada más va a estar en una ocasión dicha letra o dicho número. Entonces esa es la idea principal mediante la cual fueron creados este cuadrado latino. Entonces, ¿cómo, cómo esto? Bueno, no sé si han tenido la oportunidad de jugar el sudoku. Solo decirles cómo esto ha ido evolucionando, cómo nosotros iniciamos con esto, los cuadrados, y luego ya estamos trabajando un poco más avanzada la situación. Porque si usted observa el uso de las matrices para, nos sirve para resolver ecuaciones lineales. Entonces, eh, hace algún tiempo, allá por 300 antes de Cristo a 200 antes de Cristo, un matemático chino, ¿sí? Dijo que, bueno, escribió en 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas, el señor Xuan Chu, eh, em, colocando el primer ejemplo conocido como el uso de matrices para resolver sistemas de ecuaciones simultáneas. Vaya, por acá nosotros se nos ha colocado en la plataforma dicha representación. Entonces ahí está una representación del número mágico, del cuadrado, la figura. Eh, Él dice que es el número 66. El número del nombre de Allah, Mahab, es decir, que las filas y las columnas y las diagonales principales siempre suman 66. O sea que ese el cuadrado mágico lo que nos permitía era colocar, en este caso, nos está haciendo énfasis que el número mágico, es decir, mediante el cual se regía este cuadrado, que es 3 por 3, a nosotros nos da como resultado la suma de ellos 66, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Si yo comienzo a sumar hacia abajo, 21 más 20, llevo 41, más 25, yo llevo 66. Si yo leo 21 más 26, llevo 47, más 19, yo llevo 16. Y así sucesivamente nosotros podemos ir determinándolo. Igual dice que si nosotros lo sumamos en diagonal, ¿sí? Igual nosotros vamos a obtener eso, 21 más 22, ¿sí? 21 más 22, nosotros tenemos 43, más 23, nosotros tenemos 36. Así que de esa forma nosotros vamos reconociendo cómo son dichos cuadrados. De igual forma, nosotros vamos dándonos cuenta cómo un simple cuadrado a nosotros nos está haciendo que vayamos colocando, eh, desde el inicio una sencilla forma para ir analizando nuestros números. De ahí en adelante, desde allá por 200 o 300 antes de Cristo, que se hizo ese avance,
venimos nosotros y se dijo que allá por el siglo XVII los cuadrados mágicos eran conocidos por los matemáticos árabes, eh, quienes pudieron tomarlos de los matemáticos y astrónomos de la India, junto a otros aspectos de las matemáticas combinatorias. Entonces, todo esto sugiere la idea que proviene de allá de China. Entonces, los primeros cuadrados mágicos, ¿sí? Eh, de orden 5 por 6 5 y 6 aparecieron allá en Bagdad, allá por 1983, de acuerdo a lo que se establece en una enciclopedia. Entonces, Gauss y Jordan desarrollaron la eliminación de Gauss-Jordan allá en el siglo XIX. Entonces, este método empleado en la actualidad mediante operaciones matriciales de filas y columnas para llegar a una solución de valores reales, si es que el sistema de ecuaciones posee solución. Pero allá por el 1848 a 1850, James Joseph Sylvester, quien utilizó por primera vez el término matriz. O sea, antes solo se hablaba de cuadrados como tal, pero este señor James Joseph fue quien habló o ya comenzó a colocar parte de las matrices. Sí, eh, es importante que observemos que Hamilton allá en 1853 eh, 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 hizo algunos aportes a la teoría de matrices. ¿Qué pasó con ello? Que se introdujo en 1958 la notación matricial como una forma abreviada de escribir m ecuaciones lineales con n con. Y acá nosotros lo podemos observar. Entonces, si existe un A y J, entonces la matriz es M por N. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En este caso, la matriz eh, tiene, si lo observamos, M, M filas y M columnas. Entonces, es decir, M por N. Entonces, Hamilton, Jasper, Frobenius, ¿sí? Eh, entre otros matemáticos, por ejemplo, John von Neumann, cuentan entre los matemáticos famosos que trabajaron para realizar esta teoría de matrices. Dando como resultado que ya en 1925, ya más contemporáneo, Werner Heisenberg eh, redescubre el cálculo matricial fundado una primera formulación que iba a pasar a ser la mecánica cuántica. Bueno, eso ya son otros gajes que nosotros no podemos trabajar acá, pero sí se puede ir eh, determinando a medida se va estudiando la parte de la matemática. Entonces, se considera a este respecto como uno de los padres de la mecánica cuántica. Allá en 1906, 1995, eh, Olga Taussig durante la Segunda Guerra Mundial usó la teoría de matrices para investigar el fenómeno de la aeroelasticidad llamado Flutter. Entonces, si se observa, se ha tenido, se ha ido observando cómo se va utilizando las matrices
en distintos apartados de la vida cotidiana. Pero aquí nosotros aclaramos que las operaciones matrices no se va a profundizar hasta esos métodos. O sea que no son parte, o sea, son parte de materia de álgebra lineal. Entonces, cuando se vea eso, no se va, ahí se va a dar gusto, ¿verdad? En la parte de la materia de álgebra lineal. Pero en esta materia va a ser un poco básico. Vamos a, vamos a quedar aquí con el primer contenido. Vamos a regresar, vamos a verificar los siguientes materiales. Vaya, ahí en la plataforma, si tiene algo que se ha colocado por ahí, algo que es como, me parece que es este material. Vaya, en este, a nosotros nos dice que es una, un pequeño material que solo consta de 18 páginas. La primera, usted observa, solo es la parte del índice. Entonces, lógico, como estamos trabajando en la introducción de la matriz. Entonces, la definición y notación es lo primero que vamos a trabajar, que nosotros lo estábamos dando una reseña histórica. Ahora, verificando ahí, nos dice que la parte de matrices la vamos a ir trabajando en definición y notación en la página 3. Y así sucesivamente. Vamos a ver por acá. Vaya, ¿qué es lo que vamos a ver por acá? Nos vamos a ir desplazando poco a poco, lo vamos a ir verificando. En primer lugar, vamos a conocer la definición de las matrices. Es importante que nosotros nos fundamentemos bien teóricamente para que al momento de realizar las operaciones con las matrices no tengamos dificultad. Vaya, como nosotros decíamos en el material anterior, las matrices siempre van a ser M por N, es decir, que es un arreglo rectangular de números reales distribuidos en M filas horizontales y en N columnas, ¿sí? Verticales, lógicamente, ¿verdad? Entonces, en el esquema, a nosotros se nos está planteando por acá. De esta manera van a ir representadas las matrices. Entonces, cada uno de los símbolos A sub y J son números reales. Eso se conocen como entradas, ¿sí? Y o componentes de la matriz, ¿verdad? O sea, si usted observa ya cuando hablábamos de los cuadrados mágicos o del cuadrado latino, cada uno de los elementos que le componen, nosotros los vamos a reconocer como elementos o componentes de la matriz. Entonces se describe con esta notación de doble subíndice para establecer la posición que ocupa
en la matriz. Vaya, es decir, se está observando de qué forma lo vamos a ir ubicando. Entonces, por ejemplo, su índice de la izquierda, el I, es su índice de la derecha J. Indican que el número, por ejemplo, A sub I J, es la entrada de la fila I y la columna J de la matriz, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta la I-ésima entrada de la matriz. Entonces, esa notación de M por N, M filas por N columnas, se lee como M por N. Vamos despacio para que vayamos observándolo. Entonces, con frecuencia, nosotros decimos que la matriz es M por M, ajá, y M por N, y A, M por M. O sea, se llama el tamaño de la matriz. O sea, yo estoy definiéndolo de esa forma, el tamaño. Eh, ¿Qué puedo decir de esto? Puedo decir que también A sub I J representa números complejos, polinomios u otros objetos matemáticos. Entonces, las filas y las columnas de una matriz están definidos como antes lo mencionábamos. Entonces, la matriz de definición tiene M renglones y N columnas. Por ejemplo, si yo digo A sub 2,3 está diciendo que tiene 2 filas y 3 columnas. Pero si yo digo A sub 3,2, estoy diciendo que renglón 3 y tiene 2 columnas, es decir, es el inverso. Entonces, las matrices se representan siempre por letras mayúsculas, ¿sí? Entonces, al representar la matriz con una letra, se representa su entrada. O sea, me engloba todo, ¿sí? Eh, Representa sus entradas con la misma letra en minúscula. Vaya, por ejemplo, yo puedo decir que las entradas de la matriz P se escriben como B sub I J. Entonces, la matriz M por M sub I J. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo empiezo a tratar de estudiar las matrices en una forma abstracta, eh, debo conocer o sea, conocer las entradas no es relevante para generalizar las propiedades y establecer los resultados, porque a veces solo es necesario conocer los tamaños, ¿sí? O sea, tengo que saber cuál es ese M por N. A y M suelen ser o escribirse como aquí se nos está representando, ¿verdad? Nos dice que de esta manera se escribe que una es igual a sub i j m por n. Y el m igual se representa por m y sub j por m por n. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto, de esa notación? Vaya, ¿cuál sería la diferencia? Es el símbolo h sub i j. O sea, representa la i j iésima de la matriz H. Mientras que el H y su J M por N nada más representa la matriz H de M por N. Entonces hay otra notación alternativa para la matriz de A, que es A de tamaño N por M es igual a tener A M, M, N. Entonces, eso es lo que se va a utilizar a lo largo de esta unidad. Vaya, nos presentan los primeros ejemplos. Vaya, si observamos, tenemos una matriz M por N. La primera es 2 por 3, ¿verdad?
tiene dos filas y tres columnas. La columna, por ejemplo, la columna, estamos hablando que es -5, 3, 1. Hola, tío. Y entonces de esa manera. No quería parar por usted. Si quiere hablar por teléfono, el celular. Ay, yo lo voy a llamar de nuevo. Pues yo le voy a decir que la llame. Vaya, vaya. Entonces, como el siguiente ejemplo, por ejemplo, tenemos la matriz compuesta por dos filas y tres columnas. La siguiente 2 por 2 tenemos dos filas, dos columnas. Esta que usted observa acá es simplemente de una única fila horizontal de números reales, ¿sí? O sea, puede ser una matriz de una sola fila. Y acá tenemos una matriz de tres filas por dos columnas. Entonces acá se nos hace la aclaración, ¿verdad? La definición 1.2 se dice que en la matriz fila y matriz columna, entonces se dice que en la matriz fila es simplemente una única fila horizontal de números reales. Y ya teníamos un ejemplo en la parte superior, ¿verdad? Aquí nos está planteando, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la primera fila, y por la primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna hasta la primera fila con K columnas. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el tamaño de va a ser de 1 por K. De igual manera que la matriz de la columna, es decir, una matriz que consta de una única columna, pero que tiene muchas filas. En este caso, aquí nos está planteando primera fila, primera columna, segunda fila, primera columna, tercera fila, primera columna y así sucesivamente hasta los C sub R1. O sea, siempre va a ir variando la fila, pero la columna se va a mantener en la misma. La siguiente definición que debemos de tener clara es la parte de la matriz cuadrada. ¿Cómo vamos a decir que es una matriz cuadrada? Cuando aquella matriz, ¿sí?, se tiene un número igual de filas y igual de columnas, ¿va? Entonces las matrices, por ejemplo, la primera estamos hablando que tiene dos filas y dos columnas, entonces es 2 por 2. ¿Sí? Esta que está al costado izquierdo está compuesta por 0, 2, 2, 0. Luego tenemos la matriz 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? Luego tenemos la matriz 5 por 5, 5 filas, 5 columnas. Si se observa, lo que habla de las matrices cuadradas es que siempre van a estar, en este caso, ¿sí?, siempre van a estar, o sea, van a ser cuadradas cuando, por ejemplo, sean 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, etcétera, ¿sí? O sea que va a haber
igual número de filas, igual número de columnas. Entonces, esas son las matrices cuadradas. La siguiente, la siguiente definición 1.4 es la diagonal principal de una matriz cuadrada. Vaya, ¿cómo lo vamos a observar? Dice que es la diagonal de una matriz cuadrada compuesta por entregadas A sub I sub I. ¿Sí? Vaya, ¿qué estoy tratando de decir? Voy a tener una matriz cuadrada, ¿sí? Pero si usted observa en la parte central, siempre va a tener la misma fila y la misma columna de subíndice. ¿Sí? A sub 1, 1, o sea, primera fila, primera columna. Luego tengo la segunda fila con la segunda columna. Y así sucesivamente. Justamente la diagonal que va al centro siempre me va a dar ese resultado. Entonces, pero deben ser matrices cuadradas, ¿sí? Para poder determinarlo. La definición 1.5. ¿Qué me está diciendo a mí la definición 1.5? El siguiente tipo de matriz, la matriz triangular superior. Esa matriz dice que es aquella matriz cuadrada. Hay que tener claro, esta es una matriz cuadrada, ¿sí? En la que todos sus elementos debajo de la diagonal principal son igual a cero, ¿sí? Aquí más claro no puede estar el ejemplo. En la parte superior, ¿sí? Todos los elementos, ¿sí? Los elementos varían, ¿verdad? O sea, tienen números superiores a cero, incluso cero, pero en la parte inferior, si se observa en la parte inferior, acá se tiene que todos los que están en la parte inferior, sí, son cero, pero los que están en la parte superior, que a la matriz triangular superior, consiste en que los números van a quedar en los números arriba de cero o diferentes de cero, mejor dicho, o inclusive igual a cero, van a estar en la parte superior de dicha matriz, partiendo de la diagonal hacia arriba. Luego la definición 1.6 que nos está dando a conocer la inversa de la matriz superior. Ahora los valores eh, superior, en la parte superior van a estar los ceros, ya no en la parte inferior. ¿Por qué? Porque es aquella matriz cuadrada en la que todos sus elementos debajo de la diagonal principal son iguales a cero. ¿Sí? O sea, acá, ¿verdad? Esto que se tiene aquí. ¿Sí? Todo esto. ¿Sí? Son igual a cero. Entonces, de esa manera, así se van a ir comprendiendo. Es una matriz triangular inferior. O sea, no es la importancia donde están los ceros, sino la importancia es dónde, en la parte inferior, ¿verdad? Por eso es que es una matriz triangular inferior. La siguiente es la matriz diagonal. Que siempre es una matriz cuadrada, igual que las anteriores, deben ser matrices cuadradas. Y las entradas en la diagonal principal, menos 1 es diferente de cero y los demás son cero. ¿Sí? Ajá.
Si lo observamos en la parte superior tenemos solo ceros. ¿Sí? 0, 0. Y en la parte inferior igual tiene ceros. O sea, solo 3, 2, 1, 0. O sea, son aquellas entradas en la diagonal principal. Al menos uno es diferente de 0 y los demás son 0. Ahora, la matriz identidad siempre debe ser una matriz cuadrada cuyas entradas en la diagonal principal son todas iguales a 1 y las demás son 0. ¿Sí? O sea, ¿dónde lo voy a observar? Vaya, 0, a los estados y 1. 1, todo lo demás 0, 1, todo lo demás 0 y al final el 1. En la diagonal principal. Esa es la diagonal principal. Entonces, esta matriz, por ejemplo, esta tiene tamaño 4 filas, 4 columnas. Y solo en el centro yo tengo los números 1. Ahora, respecto a eso, ya nosotros nos va a hablar la parte de las operaciones con las matrices. Vaya, para ello, ¿qué es lo que tenemos que tener un poco claro? En primer lugar, nosotros podemos decir que si tenemos A igual a un A sub IJ, un B, un B sub IJ, C, un C sub IJ, matrices M por N, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el número 1 nosotros nos dice que A es igual a B. Si solo A sub I es igual a B, sub I sub A es igual para todo I y J, perdón. De esa manera. Y la otra parte, la otra definición, este es el de igualdad, el otro es el de suma. C es igual a A más B si solo el C sub IJ es igual a la sub IJ, no más el B sub IJ para todo I y J. Entonces, de tener claras estas definiciones, la de igualdad y la de suma de matrices. ¿Por qué? Porque las vamos a utilizar posteriormente. En esas, observar que dos matrices son iguales y solo si tienen el mismo y sus elementos correspondientes son iguales. Ahí nos presentan el primer ejemplo con el cual nosotros vamos a dar el primer pasito a trabajar. Tenemos ahí dos matrices. En este caso, estas matrices nos están planteando era tiene, está igualando su 1, 0, 5 y el otro es raíz cúbica de 8, 3 al cuadrado menos 2 el siguiente valor de la matriz que está en el costado izquierdo. Luego el del derecho, nosotros observamos que tenemos ahí 1 menos, sí, menos 1, perdón, menos 1 al cuadrado quedaría 1, ¿verdad? 0 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Y tenemos también 2, 9 y en este caso tenemos menos 6 tercios. Que al final sería
Menos 2, ¿verdad? Vaya, usando la notación de paréntesis para ver matrices, podemos escribir la definición de suma de dos matrices M y N. ¿Cómo? Vaya, si ya lo vamos a sumar, nosotros decimos nada más que A sub i j más B sub i j. Eso es igual a la sumatoria de los A sub i j más los B sub i j. Entonces, para sumar dos matrices, sumamos los elementos en posiciones correspondientes en cada matriz. Entonces, las dos matrices se pueden sumar si tienen el mismo tamaño. Nada más esa es la condición. Que estén compuestas por la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de filas. Entonces eso es importante que usted lo tenga claro cuando quiera hacer una suma de matrices. Vale, continuemos. Estamos en la parte de operaciones. Para el ejemplo 8, nosotros nos dice que tenemos la suma de dos matrices. ¿Cuáles son esas matrices? Perdón. Tenemos la matriz compuesta por 4, 0, menos 6 y menos 5, 4, 1. Y esa la vamos a sumar a 3, 7, menos 2 y 2, menos 4 y 1. Al hacer el proceso, que nosotros tengamos esto. Vamos a sumar los elementos que están en esta posición, que sería 1A, 1, 1, ¿verdad? Entonces sería 4 más 3. El 4 lo obtengo de la primera y el 3 yo lo obtengo de la segunda. Entonces sería 4 más 3. La siguiente sería 0, 7. Y la siguiente sería menos 6 más menos 2. ¿Sí? Ahora acá tengo menos 5 y eso lo voy a sumar a 2 más 2. Menos 4 lo voy a sumar con 4. De 4 más menos 4. Y 1 se lo sumo a 1. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, nada más hacemos las operaciones y ya vamos a tener nuestro resultado. 4 más 3 igual 7, ¿verdad? 0 más 7, 7. Menos 6 más menos 2, menos 8. Menos 3, 0. ¿Sí? Porque 4 más menos 4 igual a 0. 1 más 1 igual 2. Sencillo, ¿verdad? Y eso, a medida vayamos teniendo práctica, nosotros lo vamos a hacer más rápido. Lo haríamos mentalmente sin necesidad de estar escribiendo todo esto. ¿Qué es la importancia de esto? Hay que meternos en la cabecita que vamos a sumar las mismas posiciones. O sea, yo voy a sumar, por ejemplo, la 1, 1, 1. No voy a sumar del primero de la primera matriz al de la segunda matriz, ¿sí? O sea, de esa forma. Ahora, en el segundo ejemplo, nosotros estaríamos observando ahí. Vaya, si lo hacemos mentalmente, vamos a ver si es cierto que da 0. Vaya, veamos. Dice el ejemplo. Tengo 2, lo sumo a menos 2, igual 0, ¿verdad? Luego, menos 4, lo sumo a 4, me va a dar
0, efectivamente. 3. Ajá, lo sumo a 3. Ajá. Aquí dice que es 0, ¿verdad? Ajá. Entonces tenemos un pequeño errorcito ahí, ¿verdad? Sería 6. Aquí a lo mejor algún signo se obvió, ¿verdad? Pero aquí sería 6. Ahora, para que sea 0, tiene que tener un signo negativo, ya sea este o este. Así que es un error, puede anotarlo ahí en su cuaderno para que no vaya a cometer ese error. Y aquí 1 menos 1, eso sería igual a 0, efectivamente. Solo es la posición de la matriz, el elemento o el componente 1,2 es el que tiene el problema, que sería este. Vaya, ahora vamos con las matrices 2 por 3. 1, 0 sería 1. 3 más 3 más 0 sería 3, ¿verdad? Menos 2 más 0 sería menos 2. O sea, básicamente nada más es trasladar 0 más 0 igual 0. Menos 5 hasta menos 5. 4, que es 0. 4 más 0 igual 4. Entonces, de esa manera o de esa forma nosotros vamos a ir haciendo la suma. Luego de eso, nosotros, ¿qué nos está diciendo? La definición 10, la 1.10. La matriz 0, M por N, si está denotada por 0. Es la matriz con M renglones y N columnas. Es la que todo elemento es 0. O sea que ahí nada más es cuando nosotros lo denotamos denotado por 0, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí tiene 0, 0 y es una 2 por 2. Aquí tenemos una que es 3 por 2, que es igual a 0, 0, 0. Y aquí tenemos una 2 por 3. 3 filas, 3 columnas. Vaya, luego tenemos la definición 1.11. En esta nada más vamos a ir observando que tenemos la inversa aditiva. ¿Qué significa eso? La inversa, decir lo contrario de la, vaya, por ejemplo, vaya, vamos aquí, menos A, o sea, la inversa de la matriz A es igual a tener A sub IJ, que es la matriz menos A sub IJ, obtenida al cambiar el signo de cada elemento de A, diferente de 0. O sea, el que es diferente de 0, yo le cambio su signo. Está sencillo, ¿verdad? Cuando usted le dicen la inversa aditiva, ¿qué va a hacer? La inversa aditiva nada más es, si usted observa que tiene el signo negativo, ¿cómo lo voy a ir haciendo? Nada más vengo yo, vaya, coloco yo ahí, por ejemplo acá tengo, le
voy a poner no negativo. Vaya, menos 2. Acá. Este que es negativo sería positivo. Menos por menos me da más, ¿verdad? Menos por menos me daría más. Menos, aquí no importa, siempre sería 0, ¿verdad? 0. Menos 4. Menos 4. Menos, sería 5. Menos 5. Ahora, luego de eso, tenemos la siguiente. Este teorema, es decir, la definición 1.11 de la inversa aditiva es fácil, ¿sí? Demasiado facilito. Ahora, el teorema 1.1 es el teorema de las propiedades de matrices. Nos dice que si A, B y C son matrices M por N y si 0 es la matriz 0 M por N, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 5 elementos que vamos a poder desarrollar en este teorema. La suma de A más B es igual a B más A. Nosotros podemos hacer que A más el factor de B más C igual a la suma de A más B más C, ¿verdad? A más 0 sería igual A más menos A va a ser igual a 0. Y A menos B va a ser igual a A más menos B. O sea, entonces esto es muy fácil de que ustedes lo tengan ahí, lo vayan trabajando. Muy sencillo, ¿verdad? Lo que hay que hacer acá en este caso es aprendernos las propiedades de las matrices, ¿sí? Porque se van a aplicar. Entonces, usted necesita aprenderse dichas propiedades. Vaya, tenemos por acá, si usted observa, el primer ejemplo que tenemos es dos matrices, ¿sí? Que son 3 por 2. Entonces acá, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una resta, ¿verdad? Menos, vaya, aquí tiene 4, menos 3, por el signo, ¿verdad? Menos 3, ¿sí? Tiene 0 menos 5, sería, ¿sí? Menos 6, menos 2, acá menos. Luego, menos 5, menos 2. Más por menos me da menos, ¿verdad? Luego, 4 menos, por el signo menos, 2, ¿verdad? Este 2 es de acá. Y 1 menos 1. Entonces tendré yo como resultado final 1 positivo, 0 menos 5 menos 5, menos 6 menos 2 sería menos por menos más. Yo tendría aquí menos 4. Menos 5 menos 2 sería menos 7. 4 menos 2 sería 2. Y menos 1, 1 menos 1 sería 0. Y así sucesivamente. Luego tenemos la parte de la multiplicación escalar por una matriz. O sea, si T pertenece a los reales y A es una matriz de M por N, ¿qué sucede? Vaya, nos plantean A, ¿verdad? Todo este espacio que nosotros tenemos acá. De esa manera lo vamos a ir denotando. Sí, esa es su denotación. Entonces, ¿qué haríamos ahí?
la multiplicación de T y A, ¿sí? Es la matriz de A. También el tamaño M por N dada por, y acá viene la forma como nosotros la vamos a identificar. Es A11, TA21 y así sucesivamente hasta TA M por 1. Porque no sabemos cuántas filas son. Entonces, ¿cómo continuamos ahí? Vaya, acá hay una nota aclaratoria. Como la suma de matrices se realiza entrada por entrada, considerando las entradas correspondientes de las matrices. Entonces, la suma solo puede realizarse si las matrices son del mismo tamaño. Entonces, tiene que tener claro eso, ¿verdad? Que las matrices sean del mismo tamaño. Ya esto ya lo hablábamos en la parte inicial, ¿verdad? Que las matrices para efectuar dichas operaciones deben ser iguales. Bueno, por ejemplo, acá nos están dando X, Y y Z. Son tres matrices. Y nos dice que determinemos, aquí ya viene poniendo interesante, determinar 2X menos Y, 3Z más 2X menos Y. Vaya. Todo esto que nos están pidiendo va a decir usted, híjole, ¿cómo es va? Bueno, vamos a iniciar. Cuando nosotros nos dicen 2X, estamos hablando de multiplicación. Entonces vamos a multiplicar nuestra matriz X por 2. Entonces, venimos, 2X va a ser igual a 2 por, y aquí lo vamos multiplicando. ¿Ve? Aquí está, 2 por menos 3, 2 por 12, 2 por 7, 2 por 1, 2 por 1 y 2 por 5. Eso es igual, vamos a respetar los signos. Sí, el resultado final sería 2 por 3, 2 por menos 3, 6. 2 por 12, 24. 2 por 7, 14. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y 2 por 5, 10. Este sería el resultado. Y así fácilmente conseguimos ya el primer análisis de las multiplicaciones de las matrices. Vaya, ahora el siguiente es menos y. O sea que yo voy a hacer negativa mi matriz, ¿verdad? Le voy a anteponer el signo negativo. Menos. Ajá, menos. Y como que ya tenga acá menos 1. Entonces menos 1 por menos 4. Menos 1 por 10. Menos 1 por 1. Menos 1 por 6. Menos 1 por 0. Y menos 1 por 3. Al final me queda menos 1 por menos 4, 4, ¿verdad? Menos 1 por 10, menos 10. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por 6, menos 6. Menos 1 por 0 es 0. Y menos 1 por 3 sería igual a tener el resultado menos 3. Ahora, cuando yo digo que quiero hacer esto, que es 3 veces z más 2 veces x más, perdón, menos y, va, si usted observa menos, menos, más 2x ya lo realizamos. Vaya, pero vamos a ver 3 veces z, vaya, 3z. Hay que verificar dónde está z para ver si va menos 11, ¿sí? Ahora, si observamos, solo lo vamos planteando. Aquí lo vamos planteando, ¿sí? Ahora, si yo lo desarrollo, sería menos 33, ¿verdad? 3 por 2 sería 6. 3 por menos 9, menos 27. Respetemos los signos, ¿sí?
Posteriormente a eso, ¿qué vamos a hacer? Dice que más 2, ¿sí? Más 2 menos 4, ¿sí? O sea, está multiplicando, sería menos 8, ¿verdad? Menos 8. El 10, 2 por 10, 20, ¿verdad? No, 20. Y el otro sería 2 por 1, igual 2 más 2. El siguiente sería menos, si está positivo pasa a ser, si va, porque menos por menos me da más, ¿sí? Menos 10 y menos 1, ¿sí? Ahora el 6. Y así sucesivamente lo voy desarrollando. Ajá, sería negativo, ¿verdad? Estamos dándole solución acá, pero hay que verificar cuál es el que tiene acá. Aquí, mira, ¿ve? Y. Entonces estamos haciendo positivo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces exactamente ahí vamos. ¿Sí? Así sucesivamente hasta llegar que es 37, 15, 16, 27 y menos 26, 18 al realizar todas estas operaciones. Ahora hay otro teorema, el 1.2, que nos habla de matrices M por N, y si C y D son números reales, entonces podemos multiplicar el C, el número real, por A más B. Y eso es igual a como que yo lo esté multiplicando individualmente, ¿verdad? C más D, factor de A, igual como que yo tenga multiplicación de C por A y D por A. Luego tenemos CD, factor de A. Como que yo tenga también C, factor de D. O sea que el orden de no importa, ¿verdad? Como yo lo vaya alternando. 0 por A igual a tener 0, 0. O sea que es matriz nula. Y 1 por A igual a tener A. Vaya aprendiéndose esas propiedades. Y aquí el primer ejemplo, sea P, sea Q y sea R. Nos presentan tres matrices. Y ya nos dan los valores, que C es igual a 3, D es igual a 2. Entonces yo debo mostrar que se cumplen los teoremas 1.1 y 1.2 para los escalares y matrices anteriores. Entonces yo puedo ir verificando acá la parte de la definición 1.3 de producto de matrices fila por matrices columna. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Vaya, tengo una que es una sola fila y la otra matriz que es una sola columna. Entonces, el producto de A por B, de las matrices A a B, define como, yo lo voy a definir de la siguiente manera. A por B, de esta manera, ¿sí? Son los elementos o los componentes de A y estos son los componentes de B. Entonces nada más voy a hacer una multiplicación
O sea, A sub 1, 1 por B sub 1, 1. Y así sucesivamente hasta tener el resultado final. ¿Sí? Si usted observa, tengo acá la multiplicación como me quedaría y nada más lo voy a ir sumando. Ahora, aquí se nos hace una advertencia que nos dice que el producto de una fila por la matriz de columna se puede realizar solo cuando las matrices tienen el mismo número de entrada o los mismos componentes. Y es lógico, ¿verdad? Porque yo no puedo estar multiplicando letras o, perdón, componentes por cero para poder completar la matriz, ya sea A o B, etcétera, etcétera. Entonces, observe que la definición de ambas matrices tienen K entradas, o sea que las entradas son igual. Igual, la multiplicación de una matriz fila y una matriz columna de la suma del producto de las primeras entradas de las matrices y el producto de las segundas entradas, el producto de las terceras y así sucesivamente. Eso es lo que voy a ir haciendo. Y en el ejemplo 13, nosotros nos vemos que tenemos una matriz de una sola fila y tenemos una matriz de una sola columna. Sí, se están factorizando, o sea, va una multiplicación. Entonces vemos que ambas tienen 3 componentes por cada una de ellas. Entonces tenemos que es 4 por menos 3, 2 por 5 y 1 por 8. Y esto lo sumamos y al final tenemos la respuesta que es nada más 6. Vaya, ¿cómo voy a ir terminándolo? Sencillo, ¿verdad? Porque 4 por 3 es menos 12. Y aquí tengo 10, ¿verdad? O sea, si sumo menos 10 más 2, 10 más menos 12 me queda negativo. Menos 2. Y 1 por 8, 8, ¿verdad? Menos 2 igual 6. Ahora tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos la matriz, la de la fila única, que es menos 2, 0, 4, menos 3, menos 1, perdón, y 3. Ya que esta matriz tiene 5 elementos. Veamos la siguiente, la matriz columna tiene menos 1, 3, 4, 2, 1, igual tiene 5 elementos. Y aquí comenzamos, ¿verdad? La multiplicación. Y luego vamos sumando. Es decir, el primero con el primer elemento, segundo con el segundo elemento. Y así sucesivamente, al final obtenemos 13, ¿verdad? La definición, la definición 1.14, que es producto de matrices, dice que consideremos las matrices AB con tamaños MN y NP, dadas por. Vaya, aquí nos plantean, ¿verdad? Donde al final, esto es como que yo tenga esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede?
que acá, cuando observemos ese signo, es que yo estoy haciendo un producto de matrices. ¿Sí? Yo voy a multiplicar las matrices. Sí, ser igual a 1, C sub 2, 1, manejando siempre la misma forma en la cual lo hemos venido trabajando, ¿sí? Filas y columnas. O sea, ¿cuál es el tamaño de la matriz A por B? Me preguntan. Observe que al realizar el producto de una matriz A de tamaño MN y una matriz B de N por P, el tamaño de la matriz A por B es igual o es el tamaño M por P, ¿sí? M por P. Entonces, acá, ¿cuándo se utilizan dos matrices? O sea, nos están preguntando cuándo. El producto de dos matrices A por B se puede realizar solo cuando el número de columnas de A es igual al número de columnas o renglones de B. O sea que deben de coincidir las columnas de A con las filas de B. Columnas con filas. En efecto, observa que una de las entradas de la matriz A es el producto de una fila, de una matriz fila. Entonces, una fila A y las columnas de B. Esto se ilustra mejor cuando ya trabajamos con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué significa? Voy a empezar a multiplicar, ¿verdad? Vaya, tengo aquí 1, 7. Y tengo 1 multiplicado por 1 menos 6. Es esto, ¿verdad? Ahora, 1, 7. Y siempre de arriba, 1, 7 multiplicado por 3, 4. O sea, yo lo multiplico por todos los elementos. Ahora, 5, 6. Lo voy a multiplicar primero por un 6, 1 y 6 negativo. Y el mismo 5, 6 lo voy a multiplicar por 3 por 4. O sea, aquí no nos perdemos, ¿verdad? Hago las multiplicaciones y concluyo, ¿verdad? Que me quedaría menos 41. Menos 29, 31 y 39. Y esto es el resultado de 2 por 2. El siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, nosotros vemos que tenemos dos matrices. ¿Sí? Una es 3 por 3 y la otra es 3 por 2. Pero la condicionante nos decía que si yo tengo las mismas columnas, debo tener las mismas filas. Y en el otro debo de tener por lo menos, ¿sí?, la misma cantidad de filas. Ahora veamos aquí, ¿verdad? Nada más estoy multiplicando z x por z. Ya los dos estaban allá, los dos. Primero tomamos la parte de acá arriba, ¿sí? Menos 2, 1, 0. Colocamos aquí. Y luego multiplicamos por todo, ¿verdad? Aquí ve. Estamos hablando, aquí le he colocado signo negativo, algo que vamos a verificar. Un errorcito de dedo. Porque acá está positivo. ¿Sí? Ahora, menos 2, 1, 0. Seguimos siempre en el mismo. Y ahora la siguiente columna sería menos 3, 0, 2. Aquí, ¿ve? Ahora continúo con esto.
Ahora esto acá multiplica por 5, 2, 1. 5 menos 2, entonces arriba es menos 2, ¿verdad? Ya observamos, menos 2. Y luego acá, 5 menos 1, 3. El mismo, ¿verdad? Lo multiplico por la siguiente columna, la columna número 2, menos 3, 0, 2. Ahora el último, que sería acá, debería de ser 4, 3, 0. Perdón, 4, 3, 0. 3 menos 1. Y así sucesivamente con los mismos valores, ¿verdad? Entonces acá yo creo que aquí hay un errorcito de dedo. Igual, ustedes con el siguiente ejemplo, ustedes lo pueden ir por ahí. Si no, estamos a su disposición para que me escriban. Bueno, debido a que no hubo participación, vamos a ir concluyendo por acá esta tutoría para dar el espacio a que los compañeros eh, puedan integrarse en la siguiente tutoría, ¿verdad? Esa es la idea principal mediante la cual nosotros vamos a ir concluyendo para irles dando el espacio a que puedan irse conectando. Entonces, en la siguiente nosotros avanzaremos los de contenido y vamos a tratar de afianzarlos. Igual estamos ahí pendientes. Vamos a concluir por acá. Vamos a estar pendientes con ustedes. Necesitan alguna asesoría de acuerdo a la, a la parte de la tarea, se puede hacer una asesoría. Lógico, no desarrollar el ejercicio, pero sí se les puede ir guiando. Entonces vamos a ir cerrando por acá. Vamos a concluir de esta manera con esta tutoría, la tutoría virtual número 12 correspondiente a la unidad número 6, que es la teoría, la introducción a la teoría de matrices. Ya estábamos viendo definiciones y comenzamos a ver las partes de las operaciones, ¿sí? ¿Sí? Operaciones con matriz. Y que pasen muy buenas noches. Espero que hayan, bueno, cuando vean este video, que sirva de mucho para poder avanzar. Si no, ahí tenemos las líneas de comunicación, ya muy bien lo saben. Puede escribirme, puede escribir al foro de la plataforma, o también puede usted escribirme un correo electrónico. Y que sin más que agregar, que mis agradecimientos por estar acá. Eh, Concluimos y cerramos esta tutoría pendientes con la siguiente, que ahí sí tenemos mayor tiempo para profundizar en el análisis de los siguientes ejercicios. Muy buenas noches a todos. Este miércoles, Warriors, Rockets y Bucks, Clippers.